2010 y el 2014, la verdad es que fue una época bastante desafiante. Veníamos saliendo de un terremoto, principiaba un nuevo gobierno y había una reestructuración que había sido propuesta por el Senado de la universidad. De manera que había muchos frentes que abordar y al mismo tiempo había habido una transición que llamamos epidemiológica en salud, que había significado que en el país se había producido un nuevo patrón con la cual se enferma la población, digamos. Y eso había traído un sacudón enorme dentro del quehacer del INTA para poder enfrentar estos nuevos desafíos. De manera de que yo diría que hubo hartos desafíos y nos costó salir adelante en algunos de ellos. Personalmente yo trabajo en problemas que tienen que ver con el tracto gastrointestinal y ahí era muy notorio este cambio en el patrón de enfermedad. En el país, en un país que tenía históricamente desnutrición y diarrea, y empezaron a haber principalmente problemas de autoinmunidad y de alergia. Entonces era una cosa que a mí me resultó muy interesante porque obviamente que dentro de este cambio en el patrón de enfermedad, obviamente que el foco de atención estaba puesto en las cardiovasculares, en la hipertensión, en la diabetes, que son enfermedades muy graves que inciden directamente en la morbilidad. Pero en el campo en que yo me movía, había un gran nuevo bulto de consultas, de lesión en la calidad de vida, un alto costo para los que sufren las enfermedades y para los servicios que los atienden, pero que cuesta que adquieran prioridad porque no matan directamente. Muchas de estas cosas tienen una mayor mortalidad, pero no se nota porque es a largo plazo y muchas veces está escondido en la causa aguda de la muerte. De manera que había varios desafíos que eran bien interesantes. Y dentro de todo había también un cambio en lo que era la docencia. Se veía venir lo que iba a pasar ahora, que está todo a distancia y en remoto, y eso se veía venir, y yo también lo tomé y me pareció que era un desafío interesante que tratáramos de satisfacer, que venía para adelante. Y entonces invertimos muchos esfuerzos en eso y yo creo que al final resultó positivo porque nos dio el germen o la base para lo que hoy día está muy desarrollado. En esa época nosotros creamos lo que hoy día es el Departamento de Educación Continua. Le dimos formalidad a todo lo que era la educación a distancia. Y eso indudablemente que sirvió y nos costó mucho hacerlo. Así que yo lo veo como que realmente fue una dificultad y una cosa. Y lo otro que teníamos y que siempre hemos tenido y sigue siendo un problema de equilibrios y que no sé, cada uno tiene su opinión, el INTA, porque genera mucho conocimiento, muchas veces está en posesión de algunas técnicas o de algunas miradas que le sirven mucho a la industria. Entonces busca la industria al INTA para que le mida cosas, le vea si los criterios que aplica son adecuados, le dé los criterios, etc. Entonces esto significa que en el INTA siempre ha habido una secretaría de asistencia técnica. A mí me pareció que a esas alturas era necesario como formalizarlo y darle más potencia a eso. Y entonces hicimos una oficina que la llamamos Dirección de Asistencia Técnica, y empezó a crecer. Pero esto fue muy difícil de hacer porque hay una resistencia innata en los académicos de la Universidad de Chile en general, no solamente en el INTA, a todo lo que signifique entrar como quien dice, se puede decir en colusión o en colaboración con la industria. De manera que eso nos costó mucho y hasta hoy día yo sé que cuesta, porque es un delicado balance entre de no ceder uno hasta dónde llega la academia y lo que yo voy a decir en términos técnicos y hasta qué punto, en la medida que colabora con la empresa está haciendo uso de decir que está trabajando con nosotros y eso no cabe duda que es un plus. De manera que yo diría que eso es un trabajo que todavía estamos en pleno trabajo y que va a seguir, porque es un equilibrio muy especial que lo pone el sentir y la sensibilidad de cada uno de los directores. ¿Te fijas? No hay una respuesta en sí o no. ¿Qué otra cosa difícil hubo? En esa época no había, por ejemplo, incentivo al retiro, de manera que
conseguir fondos para poder meter gente joven a la Universidad de Chile y al INTA costaba muchísimo. Y nosotros hicimos esfuerzos bien grandes y creo que pudimos entrar a un número bastante importante de académicos jóvenes que ahora ya a estas alturas ya son académicos muy establecidos y que son profesores asociados y titulares. Así que eso en la medida que se puede, porque la verdad es que siempre ha sido, yo lo sentía como un logro realmente porque era muy difícil conseguirlo. Ahora me pueden criticar que en realidad eran pocos, pero es que era difícil hacerlo. Hubo varias cosas que fueron muy interesantes para todos los académicos que vivíamos en el INTA. En ese momento se produjo una ley nueva, la 20.606, que iba a exigir que los alimentos que tenían lo que se llaman los nutrientes críticos, o sea, los nutrientes que nos hacen daño cuando se comen en exceso, tenían que estar etiquetados y avisados en los envases. Y entonces nos tocó que el Ministerio de Salud le pidió al INTA que hiciera el informe donde fijáramos los límites, donde iban a aparecer estos sellos negros que conocemos ahora. Eso fue una tremenda aventura en el INTA. Se formó un equipo espléndido, muy numeroso, todos expertos en una de las frases, en uno de los ítems que teníamos que abordar, que eran muchos. Y realmente trabajamos buena parte de esos primeros años en hacer ese informe. Y que en ese momento teníamos mucho ruido en contra, porque obviamente toda la empresa alimentaria estaba en contra, que no se puede hacer, que esto va a ser un fracaso. Y la verdad es que poco a poco nosotros no zanjamos en absolutamente ningún tema y pusimos exactamente lo que creíamos que era correcto desde un punto de vista técnico. Y las cosas salieron y hoy día estamos acostumbrados a que la gente tiene que elegir de si quiere más sellos o menos sellos negros y ya sabe lo que significa y los riesgos que significan. Así que fue un desafío grande, pero yo encuentro que nos salió bien. Eso fue un logro. Y el otro, yo diría que lo otro muy grande que hicimos en esos días es que venía de atrás, de la época de Ricardo Huawei. El país había tenido un tremendo sacudón que no tiene mucho que ver con la ciencia. Era un sacudón que se produjo en Europa que trataron de lastimar el comercio del cobre. Y entonces se le pidió a un grupo de grandes empresas mineras que pusieran una enorme cantidad de dinero para que se pudiera generar el conocimiento que contestara realmente si el cobre era tan riesgoso y tan tóxico como se estaba postulando en Europa, porque esto iba a significar que todo lo que significaba las ventas del cobre se iban bastante al suelo. Y el presidente de la época, que fue Ricardo Lagos, llamó a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile y les pidió que hicieran algo que pudiera contestar esto, porque lo más intuitivo, cuando recién se nos preguntó, nosotros dijimos, pero si la cantidad de cobre que hay en la exposición que tiene un ser humano en el diario vivir es muy poca, y uno está, desde el punto de vista de la ciencia, está más preocupado de la deficiencia que de la toxicidad, porque en términos de la vida diaria no debería haber riesgo, pero no había ningún dato. De manera que se formó un grupo y yo entre el 2010 y el 2014 terminamos de contestar esas preguntas y la verdad es que también fue una aventura muy grande, hubo mucha gente involucrada, muchos muy buenos investigadores que dedicaron su tiempo y su esfuerzo a contestar esto y era complejo porque había que abordar como dos vías. Una cosa son digamos, los efectos tóxicos agudos del cobre, que eso lo pudimos contestar rápidamente, pero otros son los efectos tóxicos crónicos, que es porque se deposita el cobre en el hígado. Y eso era muchísimo más complejo de contestar. Y entonces pudimos ir avanzando en eso hasta que llegó un momento en que justamente cuando yo estaba saliendo de la dirección, ya le estábamos dando término a ese periodo. Y fue también una cosa que yo creo que fue un punto importante que pudimos aportar a lo que estaba pasando y de frente se terminó con el problema porque querían poner, la propuesta europea era poner al cobre junto con el plomo, como que era un elemento tóxico que había que borrar de la exposición ante el ser humano. Y nosotros pudimos demostrar que en realidad esta cosa intuitiva que habíamos dicho al principio era exactamente como la situación. No hay riesgo en la vida diaria por la exposición que tenemos todos los días. Y los trabajos que se hicieron en el INTA
sirvieron para que la OMS los usara y en base a ellos determinó cuál es el nivel seguro de cobre en el agua potable. El país se ganó una felicitación al presidente, así que fue muy bonito. Yo creo que el INTA tiene un desafío muy grande por delante en términos de cuáles son los puntos en los cuales debe invertir tiempo y esfuerzo para investigar, porque cuando esto nació en manos de Fernando Monkeberg, había un gran problema en el país, que era la desnutrición. Entonces eso aunaba todas las miradas y todos los intereses. En cambio ahora, las dificultades son mínimas en términos de desnutrición, son máximas en sobrenutrición, en desnutrición por exceso, y han aparecido una serie de otros frentes en los cuales el INTA, estando relacionados con la nutrición, sí tiene mucho que decir. Yo tengo mucha sensibilidad en eso, porque como les decía, en el tema en que yo trabajo, eso se nota mucho. Hoy día la diarrea en un niño o en un adulto como causa de consulta es la última causa de consulta. En cambio, estrictamente hablando en forma personal, en términos de alergia y problemas de autoinmunidad gastrointestinal, son la primera causa de consulta. Entonces yo veo que ahí nos vamos a tener que volver a dar un viraje importante, o lo estamos dando en la medida que podemos, estamos haciendo el esfuerzo por darlo. Y yo creo que eso es un desafío muy grande. Y lo otro es que hoy en día hacer buena ciencia requiere capacidades de laboratorio y de técnicas y de equipos que son muy elaboradas y muy caras. Y es mucho más difícil hacer buena ciencia hoy día teniendo una buena cabeza. Yo cuando principié en la universidad era cosa de pensar bien y uno podía sacar resultados muy interesantes, absolutamente novedosos y válidos. En cambio hoy día uno depende muchísimo más del laboratorio. Si no puede medir ciertos indicadores, si no puede medir ciertas cosas, no, es pura palabra nomás, pues es mi opinión más o menos contra la de otro. Así que yo creo que eso en un país como el nuestro, en que no se le da ninguna atención o ninguna prioridad a la ciencia, es cada día más difícil. De manera que el INTA debería abordar el problema tratando de asociarse a grandes grupos que pudieran un poco ayudarnos a conseguir estos grandes equipos. Hay unos pocos grupos en el INTA que lo han logrado y que se han asociado aquí adentro de Chile y que trabajan bien en red. Pero ya esta capacidad, yo diría que ese es uno de los cambios, porque uno tiene que aprender a trabajar en red. Antes trabajábamos solitos y lo que uno decía era el total, no necesitaba otras personas. Hoy día ese enfoque ya de una persona no tiene ningún valor realmente. Realmente hay que tener una cosa multidisciplinaria, que se vea desde varias perspectivas. Y es muy interesante poder trabajar en redes que son internacionales. Yo trabajo con varios grupos y es súper interesante porque tienen otras miradas que uno no las ha tenido porque no ha tenido la oportunidad que se le muestren así, porque aquí la realidad se da de otra manera. Así que eso también es bien interesante para proyectar al futuro. No cabe duda que los temas han cambiado, que los focos de prioridades y de intereses en la población científica también han cambiado y que lo más importante, creo yo, es que ha cambiado las necesidades para poder hacer nueva ciencia. Y yo diría que en resumen ahí lo que más importa es las capacidades tecnológicas, de las facilidades concretas que uno tiene para realizar los estudios y por otro lado el aprender a trabajar en redes. Que aquí en Chile lo histórico es que cada uno, se hablaban en la Universidad de Chile que eran verdaderos feudos, porque había un gran pensador que tenía un grupo de gente que trabajaba para ellos y que eran sus discípulos, los más jóvenes, los que le iban avanzando más rápido, pero eso hoy día no resulta y eso yo no sé hasta qué punto ha calado dentro de la población y la comunidad universitaria. Yo creo que mientras no permee 100% y bien, eso va a ser una cosa que dificulta el avance. Las políticas públicas se mueven lentamente, entonces no se puede pedir de que el INTA cada 5 años tenga una política pública en la cual haya intervenido. Pero si ustedes piensan a lo largo de la historia, por supuesto que ha tenido muchas veces intervenciones y en este momento
por ejemplo, se está hablando de estas nuevas leyes y de estas nuevas maneras de mirar las cosas. Yo estoy metida en este momento en, no sé realmente algo más macro, pero te puedo hablar de lo que sí yo estoy metida. Se está hablando, por ejemplo, de una ley para la enfermedad celíaca, que es una de estas enfermedades autoinmunes que te estaba aludiendo delante en términos de los problemas gastrointestinales. Y entonces al INTA se nos convida, al grupo, se le convida al grupo a las mesas de trabajo, a la cámara, se pide la opinión de uno, o sea, se toma en cuenta lo que está diciendo el INTA. Y después, por ejemplo, cuando hay alguna pelea a nivel de redes sociales o de medios de comunicación, también se le pregunta al INTA qué es lo que opina. Y yo creo que eso es un rol muy importante. Y es un rol del cual yo creo que debemos estar súper orgullosos, porque la verdad es que eso se ha ganado a pulso durante muchos años, tratando siempre de mantener una mirada neutra, correctamente desde el punto de vista técnico, y no abanderizarse para ningún lado, ni en términos políticos, ni de ningún... Por supuesto que los académicos tienen una postura política, pero lo importante es que cuando estamos tratando temas país que requieren una política pública, el INTA lo que hace es dar una voz y una opinión técnica, y que se refiere a cómo solucionar ese problema. Es lindo estar celebrando y me encanta la idea. No es habitual que uno pueda celebrar 45 años de trabajo ininterrumpido en el país. Y dentro de lo que es la historia de la Universidad de Chile, eso también tiene valor, porque la Universidad de Chile ha pasado por altos y bajos de todos tipos y todos sabemos lo que ha significado, los que lo vivimos fue terrible. Y entonces creo que es muy importante, así que me uno a las felicitaciones y a la fiesta.